Desde joven me dediqué a hacer entregas en los ranchos de la sierra de mi pueblo. Todo empezó porque les llevaba comida a mis abuelitos. Ellos ya estaban grandes y no podían bajar hasta el pueblo. La gente me veía subir en mi cuatrimoto, y fue así como poco a poco me encargué de hacer entregas en diferentes puntos. Hola comunidad del último huésped, me llamo Silverio y quiero contar algo que me pasó hace algunos años cuando todavía vivían mis abuelitos. Desde que era joven me tocó ir seguido a su rancho, porque yo era quien les llevaba de comer o cualquier encargo que necesitaran. Ellos ya estaban grandes y casi no podían bajar al pueblo, así que yo me hacía cargo de visitarlos cada que podía. La verdad nunca me costó hacerlo porque siempre fui un muchacho tranquilo y desde niño había estado cerca de ellos. Aunque mi vida estaba en el pueblo con mis papás y mi novia, mis visitas a los abuelos eran parte de mi rutina. Mis papás se dedicaban a vender carne de cerdo, manteca y todo lo que se sacaba del animal, así que yo les ayudaba en lo que se podía. En el pueblo siempre había movimiento, pero el rancho de mis abuelos era todo lo contrario. Ahí lo que reinaba era el silencio y el canto de los animales. A pesar de que ya estaban muy grandes, se negaban a dejar su casa. Decían que ese lugar era su vida y que no lo iban a abandonar. Y además tenían sus animales y cultivos, aunque ya no producían lo suficiente para vender. Lo poco que cosechaban lo guardaban para ellos, para el consumo de la casa. Mi abuela siempre me esperaba con algo que ofrecer. A veces me daba un pedazo de queso fresco, otras veces un poco de leche, y en ocasiones un costal de maíz que mi abuelo había cosechado con su esfuerzo. Aunque ya no podían trabajar como antes, todavía les gustaba sentirse útiles y compartir lo poco que tenían. Yo los quería mucho y siempre me gustaba estar con ellos. Me agradaba llegar al rancho, sentarme un rato en el corredor y escuchar las historias que contaban. La parte que más disfrutaba era el camino en mi cuatrimoto. Subir por la sierra era una experiencia que me hacía sentir bien. El aire fresco golpeando mi cara, el olor a tierra mojada cuando había llovido y la calma de esos trayectos eran cosas que nunca se me olvidan. De niño no era igual. En aquel tiempo me daba miedo pasar por la sierra porque siempre nos contaban historias para asustarnos. Mis primos y yo crecimos oyendo relatos de gente que se había perdido en el monte o de cosas que supuestamente se aparecían por las noches. Y claro, uno de niño se creía todo. Llegaba a taparme los ojos cuando subía con mi papá en la camioneta. Pero conforme fui creciendo me di cuenta de que eran solo historias y empecé a disfrutar más esos recorridos. En ocasiones se me hacía noche en el camino y aunque era algo incómodo, ya no me daba miedo. Al menos no pensaba que me pudiera pasar algo raro o que me saliera un espanto. Mi preocupación era más práctica, como que se me descompusiera la cuatrimoto o que se me ponchara una llanta. Eso sí sería un problema en medio de la nada. Mis abuelos siempre me agradecían mis visitas. Mi abuela me miraba con una sonrisa tranquila mientras me servía un plato de frijoles o un café recién hecho. Mi abuelo, aunque era de pocas palabras, a veces me acompañaba a la salida y me decía que tuviera cuidado en el camino. Sentir ese cariño me hacía quererlos más y valorar cada viaje. Con el tiempo la gente empezó a darse cuenta de que yo subía seguido al rancho de mis abuelos. Eran al menos 2 o 3 veces por semana y eso llamó la atención. Fue entonces que poco a poco comenzaron a pedirme favores. No eran cosas grandes, más bien encargos pequeños. A veces me daban dinero para entregarlo en alguna casa del pueblo. Otras veces me pedían que llevara queso o un encargo de la sierra. Incluso había ocasiones en que algún campesino se subía conmigo a la cuatrimoto para que le diera un aventón. Yo aceptaba porque no me costaba nada y además me pagaban por hacerlo. Ese dinero me ayudaba bastante. Con lo que me daban podía sacar para la gasolina o invitar a mi novia a salir. Nunca fue mucho, pero en ese tiempo cualquier cantidad me servía. Me di cuenta de que lo que comenzó como visitas a mis abuelos se estaba convirtiendo en otra cosa. Cada viaje ya no era solo para saludarlos, sino también para hacer algún encargo de ida o de regreso. Mi mamá pronto se dio cuenta de eso y empezó a aprovecharlo. Como vendía carne de cerdo, manteca y otras cosas que preparaba en la casa.
Entonces decidió que yo llevara entregas a la sierra. Me daba una hielera donde guardábamos la mercancía y yo la entregaba en las casas donde ya habían hecho pedidos. Casi todo estaba pagado, así que no era complicado. Con el tiempo esas entregas se volvieron parte de mi rutina. Con el paso de las semanas me di cuenta de que las subidas en la cuatrimoto se hicieron más estables. Ya no era 1 o 2 veces, sino 3 o 4. Era un movimiento constante que yo mismo empecé a ver de otra manera. Al principio me parecía normal, como si solo fueran favores que se hacían por la confianza. Pero con el tiempo lo empecé a ver como un negocio. Puede sonar raro, pero para mí tenía sentido. Me daban dinero, yo cumplía con lo que me pedían, y además aprovechaba cada viaje para ver a mis abuelos y entregar la venta de mi madre. Al final todos ganaban. Esa rutina me gustaba, no sentía que fuera una carga. Con el tiempo llegó una noticia que nos golpeó a todos. Mi abuelo falleció y la verdad fue un momento muy duro para la familia. Yo lo quería bastante y me dolió mucho. Pero quien más sufrió con todo ese proceso fue mi abuela. Ella se quedó con un vacío enorme y se le notaba en los ojos, en su manera de hablar y en la forma en que caminaba por la casa. Intentamos convencerla de que bajara al pueblo para que viviera con nosotros. No queríamos que estuviera sola porque ya estaba grande, tomaba medicamento y además el riesgo de que entrara en una tristeza peor era muy alto. Pero ella no quiso. Decía que su vida estaba en el rancho, que ahí había pasado todo y que ahí quería quedarse. Esa decisión nos ponía muy nerviosos porque sentíamos que no estaba bien dejarla en la casa sola, recién viuda y con tanto dolor encima. Hicimos todo lo posible por convencerla, pero fue inútil. Al final, una de mis tías decidió irse a vivir con ella. No era lo mismo que tenerla en el pueblo con nosotros, pero al menos no estaría completamente sola. Eso nos dio algo de tranquilidad, aunque seguíamos preocupados. Yo seguí con mis subidas a la sierra en la cuatrimoto. Llevaba entregas, visitaba a mi abuela y en ocasiones también llevaba a mi novia. A mi abuelita le gustaba platicar con ella y eso la distraía un poco. Yo sabía que esas visitas le hacían bien porque ya no pasaba tanto tiempo callada, aunque a veces bastaba verla cuando pensaba que nadie la observaba. Se quedaba sentada en el corredor mirando al patio con la mirada perdida. Ese gesto lo decía todo. Así pasó casi medio año. Mi abuela hacía todo lo posible por salir adelante. Se levantaba temprano, alimentaba a los animales, regaba las plantas y se mantenía ocupada. Por fuera parecía fuerte, pero en algunos momentos no podía ocultar su tristeza. Había ratos en que se quedaba sola en el corredor, mirando hacia el patio, como si esperara que mi abuelo saliera de la casa para sentarse a su lado. Con el tiempo me fui acostumbrando a quedarme en la casa de mi abuela y ayudarle en lo que podía. Una tarde tuve que ir por agua al río. En la sierra era normal tomar de ahí, el agua bajaba limpia y fresca. Llevaba 2 recipientes de 20 litros cada uno, amarrados en la parte trasera de la cuatrimoto. El sol ya casi se estaba metiendo y la luz se sentía más suave. El río estaba tranquilo y el agua fría corría con calma. Avancé hasta casi la mitad del cauce para poder llenarlos. Mientras el primero se llenaba, alcé la vista y fue entonces que noté algo extraño. A lo lejos, del otro lado, había alguien acercándose a mi cuatrimoto. La figura parecía la de un hombre. Lo primero que me llamó la atención fue que llevaba un morral cruzado de lado, muy parecido al que mi abuelo usaba cada vez que salía a buscar las vacas o a revisar las cercas. Me quedé mirando fijo y sentí un escalofrío. Levanté la voz para saludar, pero la silueta no reaccionó. No se movió ni un poco, como si no me hubiera escuchado. Lo raro era que parecía estar dándome la espalda, aunque se notaba que observaba con atención la cuatrimoto. Incluso me dio la impresión de que la tocaba con la mano, como cuando alguien revisa algo que le pertenece. La forma en que se paraba me sacudió. Era idéntica a la de mi abuelito. El cuerpo un poco encorvado, la manera de apoyar un pie más que el otro, hasta la calma con que parecía estar de pie. Apuré el paso hacia la orilla, arrastrando el recipiente medio lleno, con la intención de acercarme y ver mejor. Pero en cuanto lo hice, vi que la silueta se metió lentamente entre los árboles.
No corrió ni se apuró, simplemente se desvaneció en la maleza. Cuando llegué al sitio ya no había nada, solo el monte callado, los árboles quietos y el zumbido de los insectos al caer la tarde. Aún así traté de convencerme de que quizá era un campesino de la zona, alguien que había pasado cerca y no escuchó mis llamados. De regreso a casa, mientras subía en la cuatrimoto con los recipientes llenos, me invadió una tristeza enorme. Empecé a llorar sin poder evitarlo. Fue un llanto agitado, mezclado con el recuerdo de mi abuelo y la sensación de que, aunque ya no estaba con nosotros, de alguna manera todavía rondaba esos caminos. Después de lo que vi en el río, empecé a poner más atención en el camino. No fue algo que me pasara solo una vez. En varias ocasiones, cuando iba subiendo o bajando de la sierra al pueblo, me pareció notar lo mismo. Siempre ocurría en esos tramos donde tenía que bajar la velocidad porque el camino no estaba en buen estado, lleno de piedras sueltas o de surcos marcados por la lluvia. De reojo alcanzaba a ver a alguien parado entre los árboles. La imagen se repetía una y otra vez. Una persona inmóvil con sombrero justo a la orilla del monte, como observando en silencio. Pero lo extraño era que cada vez que levantaba bien la vista ya no había nada. Solo quedaban los troncos, las sombras y el sonido del motor esforzándose por avanzar. Esa sensación me incomodaba mucho porque me recordaba lo mismo que había sentido aquella tarde en el río. No podía dejar de pensar en mi abuelo. La postura, la calma y hasta la manera en que parecía esperar eran cosas que me lo traían de vuelta a la mente. Por más que me dijera que podía ser un campesino cualquiera, en mi interior sabía que no era así. Era como si la figura me persiguiera en silencio, apareciendo solo cuando yo tenía que frenar y no podía avanzar rápido. Un día se lo comenté a mi madre. Le conté que en varias ocasiones me había parecido ver a alguien entre los árboles y que lo relacionaba con mi abuelo. Ella me escuchó seria y luego me dijo que lo mejor que podía hacer era hacer la señal de la cruz y pedirle a Dios que su alma descansara en paz, que no me asustara ni buscara darle otra explicación. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, lo cierto es que yo me quedaba con un vacío. No era miedo lo que sentía, sino tristeza. Cada vez que esa figura aparecía me venía la idea de que mi abuelo quería decirme algo, como si hubiera quedado algo pendiente entre nosotros. Un día mi novia me dijo que lo mejor era preguntarle directamente a mi abuela si ella no había soñado con mi abuelo o si no lo había visto de alguna manera. Al principio lo pensé mucho porque no quería incomodarla ni hacer que recordara cosas que la pusieran más triste. Sin embargo, un día que estábamos platicando me armé de valor y se lo pregunté con cuidado. Ella se quedó pensativa unos segundos. Luego me respondió que a veces sí lo soñaba, pero que eran momentos cortos. Decía que en ocasiones no recordaba con claridad el sueño, solo despertaba con la sensación de que él había estado. Me confesó que en otros días, por las mañanas, le parecía escuchar su grito fuerte, igual al que usaba cuando llamaba a los perros para darles de comer. Después de decirme eso, comenzó a platicar de él. Poco a poco la conversación la fue poniendo triste, se le quebraba la voz y bajaba la mirada. Una tarde me ocurrió algo que nunca voy a poder borrar de mi mente. Había subido al rancho de mi abuela como tantas veces, pero se me hizo más tarde de lo normal. Primero porque antes pasé a entregar unos pedidos de mi madre en unas casas de la sierra, y después porque me quedé platicando con mi tía. Cuando me di cuenta ya estaba oscureciendo. Agarré la cuatrimoto y encendí la luz delantera para bajar con cuidado. El camino se sentía distinto a esa hora. Los sonidos del monte eran más intensos, se escuchaban grillos y de vez en cuando algún ladrido lejano. Iba concentrado en manejar despacio porque en ese tramo el camino estaba lleno de piedras sueltas y baches que podían desestabilizar la moto. Fue entonces, en una curva cerrada, cuando lo vi. Un hombre caminaba a la orilla. Llevaba un sombrero y un morral cruzado al hombro. Frené de golpe porque estuve a punto de atropellarlo. El hombre se giró hacia mí y en ese instante sentí que el mundo se me detenía. Era mi abuelo. Reconocí su cara de inmediato, sus facciones, la forma de su cuerpo, hasta la manera en que sus ojos me miraban.
aunque en ellos había una tristeza que nunca le había visto. Lo más extraño era que su piel se notaba más pálida, como si estuviera desgastada, pero aún así era él. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Me faltaba el aire, me costaba incluso tragar saliva. No podía creer lo que estaba viendo. Era imposible y al mismo tiempo era real. Me miraba con calma y de pronto esbozó una sonrisa ligera, como esas que me daba cuando llegaba al rancho con alguna sorpresa para él. Y con voz tranquila me preguntó si lo podía llevar de regreso a la casa porque estaba muy cansado. Me quedé paralizado. Dentro de mí repetía que esto no podía ser cierto, que quizá estaba soñando, pero no era nada de eso. No tuve el valor de hacerle más preguntas porque tenía miedo de romper lo que estaba pasando, como si al hablar demasiado todo se desvaneciera de golpe. Apenas con un hilo de voz le dije que se subiera. Él lo hizo despacio. Recuerdo que me sorprendió lo ligero que se sentía. No pesaba nada, era como si se hubiera vuelto más flaco, más frágil. Cuando se acomodó me dio unas palmadas en el hombro, igual que lo hacía en vida cuando subía conmigo a la cuatrimoto. Con manos temblorosas di media vuelta y empecé a subir de nuevo hacia el rancho. El motor rugía en medio del silencio del monte. Yo no dejaba de mirar de reojo. Ahí estaba él, sentado detrás de mí, sosteniendo el sombrero con una mano y con la otra sujetándome de la cintura, igual que hacía antes para no caerse. Esa sensación me hacía dudar de todo. Sentía miedo, tristeza y al mismo tiempo una emoción imposible de explicar. El camino me parecía eterno. Tenía miedo de que la tensión me hiciera perder el control y salir volando en una curva. Incluso traté de hablarle, de decirle algo, pero él no me contestaba. Solo escuchaba cómo se aclaraba la garganta o cómo tosía de vez en cuando, igual que lo hacía siempre. Lo único que me dijo, con una voz débil pero firme, fue que quería ver a su esposa, que tenía muchas ganas de abrazarla. Esas palabras me partieron el alma. Sentí que el corazón se me hacía pequeño, como si me lo apretaran con la mano. Aceleré con cuidado, queriendo llegar lo más pronto posible al rancho. En una curva antes de llegar volteé el rostro un poco y alcancé a ver su silueta todavía detrás de mí. Un bulto oscuro que se balanceaba con el movimiento de la moto. Pero cuando me estacioné frente a la casa y apagué el motor ya no había nada. Solo estaba yo con las manos sudadas y el pecho agitado. En ese momento salió mi tía. Me miró confundida y me preguntó si se me había olvidado algo. Yo no supe qué decirle. Sentí un nudo en la garganta, caminé hacia ella y la abracé fuerte. Con la voz quebrada le dije que mi abuelito se me había subido a la moto. Ella se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar, mientras yo seguía temblando por dentro, convencido de que lo que acababa de vivir había sido real. Lo que yo no sabía es que sin querer había traído el terror al rancho de mi abuela. A partir de aquella noche las cosas empezaron a cambiar. Antes de irme hablé con mi tía. Los dos quedamos de acuerdo en que no le diríamos nada a nadie, mucho menos a mi abuela. Teníamos miedo de emocionarla demasiado porque de por sí ella ya decía que a veces lo sentía cerca y no queríamos que se aferrara más a esa idea. El regreso al pueblo fue distinto. Nunca me había sentido así. Normalmente me gustaba manejar de noche porque la cuatrimoto alumbraba lo suficiente y ya estaba acostumbrado al camino. Pero esa vez no. Llevaba un peso en el estómago, una angustia que no me dejaba tranquilo. El motor sonaba como siempre. El aire frío me pegaba en la cara, pero dentro de mí sentía que algo me seguía, como si no viniera solo. Era una sensación que no podía sacudirme. Cuando llegué a mi casa, mi madre salió a verme. Yo no aguanté y le conté lo que había pasado. Le dije que había visto a mi abuelo y que incluso se había subido conmigo a la cuatrimoto. Los días pasaron y parecía que todo estaba en calma, pero no fue así. La siguiente vez que subí al rancho, mi tía me estaba esperando y noté que tenía algo en la cara, como si hubiera dormido poco. Me llevó aparte y me contó lo que había pasado la noche que yo me fui. Me dijo que cuando ya se habían acostado, mi abuela le dijo que sentía que había alguien más en la casa. No le dijo quién, solo que lo sentía cerca, como si estuviera en el cuarto con ellas.
Mi tía pensó que era parte de su nostalgia, de esos momentos en los que la mente juega con uno, así que trató de distraerla. Le hizo plática hasta que se quedó dormida. Pero unas horas después algo extraño las despertó. Las gallinas empezaron a alborotarse de una manera rara. Era un escándalo fuerte, como si algo las hubiera espantado. Mi tía se levantó, se acercó a la ventana y alcanzó a escuchar cómo alguien pasaba corriendo por el patio. Eran pasos rápidos, pesados, que cruzaban la tierra como si alguien hubiera echado a correr de un extremo a otro. Ella se quedó helada porque desde que había llegado nunca había pasado nada parecido, y en la sierra uno aprende a distinguir los ruidos de los animales de los de una persona. Se armó de valor y miró por la ventana. Afuera no había nada. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por la luna, pero alcanzó a ver cómo las gallinas seguían moviéndose nerviosas, bajando de los árboles como si algo las hubiera espantado de golpe. Buscó con la mirada en todas direcciones, pero no encontró a nadie. Cerró la ventana y regresó a la cama, aunque apenas pudo dormir. Al día siguiente, mientras preparaban el desayuno, mi abuela le dijo algo que la dejó más inquieta. Le contó que durante la madrugada había escuchado claramente a alguien caminar detrás de la casa, pegado a la pared. Eran pasos firmes, pesados, como los de una persona adulta, y se repetían una y otra vez como si estuviera rodeando la casa. Mi tía intentó restarle importancia. Le dijo que seguramente eran animales, tal vez perros o algún borrego. Seguí con mi rutina de siempre. Subí a la sierra varias veces a la semana, llevaba comida, hacía las entregas y aprovechaba para pasar tiempo con mi abuela. En ocasiones me quedaba a dormir con ella y con mi tía, más que nada para que no se sintieran tan solas. Una madrugada me despertó un ruido extraño, como si alguien arrastrara cadenas afuera en el patio. Era un sonido metálico que retumbaba en la tierra seca y que se alargaba como si lo arrastraran de un lado a otro. Me quedé quieto unos segundos escuchando. Mis ojos buscaban acostumbrarse a la oscuridad del cuarto, pero el ruido era claro, estaba ahí afuera. Me levanté despacio y abrí la puerta. Lo primero que vi fue la silla del caballo. Estaba casi en medio del patio, como si alguien la hubiera jalado desde la bodega hasta dejarla ahí. La silla era vieja y pesada. Yo mismo batallaba para moverla, pero ahí estaba tirada a la vista. Mi reloj de mano era de esos que tenían luz al presionar un botón. Lo encendí para ver la hora y marcaba las 2 de la mañana. La luz era tenue, apenas alumbraba unos metros, pero suficiente para distinguir las siluetas del patio. Fue entonces que lo vi. A unos pasos de uno de los árboles estaba un hombre parado, quieto, mirando hacia la casa. Sentí como las piernas me temblaban. La luz del reloj se apagó de golpe y me quedé en penumbras. En ese instante noté claramente cómo la sombra comenzó a moverse rápido hacia mí. Era como si hubiera salido corriendo desde el árbol directo a la puerta. Lo vi apenas por un instante, la silueta alargada avanzando, y sentí cómo se me echaba encima. El miedo me ganó. Me eché hacia atrás de un salto y cerré la puerta con fuerza. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Corrí hacia adentro y en el movimiento terminé por asustar a mi tía, que ya estaba despierta. Ella salió de su cuarto preguntando qué pasaba, y en ese momento mi abuela también se levantó, preocupada por el ruido. No quise dar detalles. Lo único que pude decirles, todavía con la voz temblorosa, fue que había escuchado cadenas afuera. Mi tía me comentó que también había alcanzado a oír un alboroto, como si algo se hubiera caído en el patio. Mi abuela, en silencio, se sentó en una silla y empezó a rezar. Traté de convencerme de que podía ser mi imaginación, pero la silla movida en medio del patio era real. Eso nadie podía explicarlo. Esa noche casi no dormí. Tenía la certeza de que no estaba solo, de que algo rondaba la casa, moviendo cosas, haciendo ruido, buscando llamar la atención. Pasaron pocos días después de lo que me tocó vivir en el patio, y las cosas en el rancho se empezaron a poner más raras. Mi abuela comenzó a decir que su marido la venía a visitar a la casa. Hablaba de eso como si fuera lo más natural del mundo, con esa calma que siempre tuvo.
Contaba que lo veía caminar por la cocina, pero que no se quedaba, solo pasaba de un lado a otro, cruzando de forma rápida, como si estuviera ocupado en algo. Otras veces decía que lo veía a lo lejos entre los árboles, cuando ella estaba sentada en el corredor mirando a los animales. Mi tía me confesó que a veces sí le daba miedo porque escuchaba a su madre hablar como si realmente hubiera alguien más con ellas. No era como cuando recordaba en voz alta, sino que parecía conversar con alguien presente. La escuchaba decirle cosas como si él estuviera parado frente a ella. Incluso comentó que en ocasiones mi abuela le aseguraba que lo sentía sentarse en la cama a su lado en las noches, o que se paraba junto a ella como lo hacía antes de acostarse. Me decía que durante el día, cuando su madre se dormía un rato en la silla, ella escuchaba dentro de la casa pasos muy claros, como si alguien caminara de un cuarto a otro. En otras ocasiones juraba que escuchaba arrastrar una silla en la cocina o el sonido de los platos moviéndose solos. Con el tiempo esas experiencias la pusieron muy nerviosa. Me contó que había noches en que no podía dormir tranquila porque sentía que alguien caminaba alrededor. Decía que por más que intentaba no asustarse, el ambiente en la casa se estaba volviendo pesado. Fue tanto el malestar que un día tomó la decisión de bajar al pueblo a hablar con mi madre. Quería pedirle consejo y ver qué podían hacer, porque ya no soportaba esa sensación de que alguien estaba dentro. Entre ellas decidieron que lo mejor sería bendecir la casa o hacer un rosario por el alma de mi abuelo, porque estaba convencida de que era él, de que era su espíritu el que no podía descansar en paz. Pero para ese entonces mi abuelo llevaba meses de fallecido. No entendían por qué hasta ahora se manifestaba. Prepararon un pequeño rosario en la casa del rancho, sencillo pero con mucha fe. Pusieron un altar improvisado en una mesa del corredor. Colocaron una foto de mi abuelo, unas veladoras blancas, flores frescas y alrededor imágenes de santos que teníamos guardados. La idea era que esa luz y esas oraciones lo acompañaran, que lo ayudaran a encontrar su descanso. Esa tarde rezamos juntos, incluso mi novia nos acompañó. El ambiente era extraño, porque mientras todos estábamos concentrados en el rosario, de vez en cuando se escuchaban ruidos lejanos en la casa, como pequeños golpes o el crujir de una madera. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos nos mirábamos como reconociendo que algo estaba pasando. Todo se salió de control unos días después. Una mañana llegaron con la noticia de que habían encontrado a mi abuela tirada en un barranco del rancho. Estaba llena de lodo, con la ropa desgarrada y los brazos raspados como si hubiera rodado entre piedras y ramas. La levantaron como pudieron y la llevaron de vuelta a la casa, pero estaba irreconocible. No hablaba bien, parecía perdida. Decía el nombre de mi abuelo una y otra vez. Entre sollozos lo buscaba con la mirada, como si esperara que apareciera ahí mismo frente a todos. La familia pensó que se había resbalado porque había llovido y el terreno estaba lleno de lodo. Decidieron bajarla al pueblo para que estuviera en reposo en casa de mis padres. Pasó varios días acostada, tomando agua y con las rodillas y los brazos vendados. Poco a poco fue mejorando, y cuando pudo hablar con calma nos contó lo que había pasado aquella tarde. Dijo que todo comenzó de manera extraña. Ella estaba en el rancho cuando de pronto vio a su esposo. Estaba parado cerca del caballo y le hacía señas con la mano para que se acercara. Ella lo reconoció al instante. Era su cara, su postura, todo. Entonces comenzó a caminar hacia él, convencida de que era su marido que había regresado a verla. Lo siguió sin dudar. No recuerda bien cuánto tiempo caminó, pero de pronto ya estaba lejos del rancho, adentrándose más entre los árboles. Fue ahí cuando todo cambió. Entre el monte apareció una figura distinta, un hombre vestido completamente de negro, mucho más alto, que se le vino encima de golpe. Mi abuela decía con lágrimas en los ojos que tenía el rostro parecido al de mi abuelo, pero deformado, retorcido. Lo que más la marcó fueron los ojos. Decía que eran unos ojos llenos de coraje, de rabia, que la miraban con desprecio. Ese ser la empujó y comenzó a arrastrarla entre el monte, jalándola con fuerza. Ella sentía cómo las ramas le raspaban los brazos, cómo el lodo la cubría mientras gritaba. Entre sollozos nos juraba que eso que la atacó no era su esposo. Al principio pensó que sí,
porque así se le apareció, pero luego comprendió que era otra cosa, algo malo que se estaba haciendo pasar por él. Quería llevarme con él, yo lo sé, lo dijo con la voz quebrada. Escucharla fue muy incómodo. Nunca habíamos visto a mi abuela de esa manera. Siempre había sido fuerte, tranquila y con una manera muy clara de hablar. Pero esa vez lloraba de verdad, con desesperación, y juraba que lo que la atacó había querido arrastrarla lejos. Cuando me quedé solo con mi madre y con mi tía, hablamos de todo esto. Lo hice porque yo también había visto a mi abuelo en el camino y lo había sentido detrás de mí en la cuatrimoto. No era fácil aceptarlo, pero lo que mi abuela decía tenía sentido. Mi madre me escuchaba seria, como procesando todo lo que habíamos vivido. Sabíamos que mi abuelita no estaba inventando nada. Era imposible que se hubiera hecho esas marcas ella sola. Y mucho menos iba a mentir llorando de esa forma, pidiendo ayuda, diciendo que algo malo rondaba el rancho con la cara de su marido. El rancho se quedó vacío por 2 días. Cuando volvimos, lo primero que notamos fue que el altar que habíamos dejado tenía las velas apagadas. Estaban oscuras, como si el humo las hubiera manchado por dentro. Los animales no paraban de moverse nerviosos. Las gallinas golpeaban las tablas del corral y los caballos resoplaban. Había un olor extraño, pesado, como azufre mezclado con vómito, un hedor que se pegaba a la garganta. Por el estado en que encontramos a mi abuela, decidimos que ya no podíamos solos, así que mandamos traer al cura. Él llegó dispuesto a bendecir todo con calma. Esa noche no quisimos dejar otra vez a los animales solitos, así que yo me quedé en el rancho con mi novia, y un primo decidió quedarse también. Todo estaba en silencio hasta como las 4 de la mañana, cuando mi novia me sacudió el hombro. La despertó un sonido extraño. Era como el llanto de una vaca, lento y arrastrado, con un tono tan pesado que te ponía incómodo con solo escucharlo. En ese momento mi primo se asomó por la puerta con los ojos bien abiertos, preguntando qué era eso. Todos pensamos que era una vaca, hasta que en medio de ese llanto se escuchó algo imposible. Una risa profunda, humana, pero mezclada con el mismo mugido. Era una carcajada baja, sofocada, como si se burlara y al mismo tiempo llorara. El miedo me recorrió el cuerpo entero. Lo sentí por primera vez de una manera que no puedo describir, como si me hubieran arrancado el aire. Era entre una risa y un llanto, pero con la garganta de animal. Sonaba arrastrado, grave, imposible de ubicar, y lo más aterrador es que parecía salir de la vaca misma. En cuanto esa risa terminó, todos los animales se descontrolaron a la vez. Los caballos golpeaban con las patas, las gallinas aleteaban desesperadas y hasta los perros empezaron a aullar. Para no dejar a los animales solos, mi familia decidió pedirle ayuda a un ranchero vecino. Era un hombre de confianza que vivía como a media hora del rancho y que de vez en cuando pasaba a revisar a las bestias, a darles de comer y asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo más prudente fue dejarle esa responsabilidad a alguien que pudiera entrar y salir sin tener que quedarse ahí. A los 2 perritos los llevaron al pueblo, a la casa de mis papás. Para mi sorpresa, mi abuela fue la primera en decir que no quería que se quedaran en el rancho. Ella misma confesó que tenía miedo, que sentía que esos animalitos iban a terminar pagando lo que ella estaba cargando. Nunca había visto a mi abuela con ese nivel de temor, ni siquiera cuando se enfermaba. Decía que esa cosa estaba esperándola, que si volvía al rancho la iba a encontrar. Con los días la situación se puso peor, porque mi abuelita empezó a tener pesadillas constantes. No dormía tranquila ni una sola noche. Se levantaba gritando, sudando, asegurando que lo veía parado al pie de su cama. Decía que la seguía donde fuera, incluso cuando estaba en el pueblo. Y lo que más nos estremecía era escucharla admitir que había creído de verdad que ese ser era mi abuelo. Confesaba con la voz rota que en algunas ocasiones le había hablado pensando que de verdad era él, que se había dejado engañar porque lo quería sentir cerca otra vez. Eso nos partía el corazón. Fue entonces que decidieron llevarla con una curandera, una mujer de la sierra a la que conocían desde hacía tiempo. La curandera explicó que ese ser se le había presentado con la apariencia de alguien en quien confiaba, alguien que ella amaba,
para poder meterse hasta lo más profundo de su mente, y que por esa razón ahora no la soltaba. La mujer se encargó de rezarle para ahuyentar el espanto. Lo que no esperaba fue que también me llamara a mí. Me hizo sentar en una silla de madera y comenzó a pasarme el ramo por todo el cuerpo. Con seriedad me dijo que yo también traía una carga negativa parecida a la de mi abuela. La diferencia era que en mí esa energía era más fuerte. Yo me quedé confundido, porque no tenía sueños raros, no me sentía seguido por nada, pero ella insistió en que lo que me rodeaba era muy potente, y que por alguna razón había decidido quedarse conmigo. Me aseguró que debía cuidarme más que nunca, porque aunque ahora no lo sintiera, esa energía podía manifestarse de manera inesperada. Sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza. A veces no eligen al más débil, eligen al que puede soportar más carga porque ahí duran más tiempo. La curandera, después de hacerle la limpia a mi abuela, le dio un consejo que fue muy claro. Le dijo que lo mejor era soltar, dejar de aferrarse al recuerdo de mi abuelo de esa manera. Explicó que lo que estaba alimentando a ese ser no era otra cosa que los pensamientos constantes de ella, la forma en que lo recordaba y lo llamaba en silencio. Eso mantenía viva la presencia en su mente y de alguna manera lo vinculaba a esa criatura oscura. Le aseguró también que su marido ya estaba descansando y que no debía preocuparse. Mi abuela escuchaba todo con lágrimas en los ojos, pero asentía como aceptando que debía hacer el esfuerzo. Durante las siguientes semanas fue notorio cómo empezó a mejorar. Poco a poco fue dejando atrás la tristeza que la consumía y también los terrores nocturnos. Todavía tenía noches en las que le costaba dormir, pero ya no despertaba gritando ni decía sentir que alguien se sentaba en su cama. Incluso volvió a sonreír de vez en cuando, aunque nunca dejó de visitar la tumba de mi abuelo en el panteón. Ahí se quedaba mucho rato, en silencio, pero al menos parecía más calmada. La curandera también recomendó limpiar el rancho, así que unos días después subió con mis padres. Entraron a cada cuarto, llevaron agua bendita, rezaron y encendieron velas en las esquinas de la casa. Yo acompañé todo el proceso y la verdad es que el ambiente se sentía diferente. Mi madre aprovechó esa ocasión para hablar con el señor al que le habíamos encargado los animales mientras la casa estaba vacía. Era un hombre de campo, acostumbrado a las soledades de la sierra, y no era de los que se asustaban fácilmente. Pero incluso él le confesó a mi madre que en varias ocasiones había visto a alguien entre los árboles. Le dijo que no podía asegurarlo al 100%, porque siempre lo veía de reojo, pero que era la figura de un señor que se movía rápido, como escondiéndose. Incluso una vez, al pasar por el corral, le pareció verlo parado al lado de la casa, mirándolo. Cuando volvió a voltear ya no había nadie. También le contó que a veces no veía nada, pero lo sentía. Decía que el lugar tenía un peso extraño, como si algo lo observara desde adentro. La curandera lo tomó con calma. Dijo que no era suficiente con limpiar la casa una sola vez, que a veces era necesario hacerlo varias, y que sobre todo dependía de que la familia no siguiera alimentando al recuerdo de esa presencia. Al final mi abuela ya no quiso regresar al rancho. Lo pensó varias veces, pero siempre terminaba diciendo lo mismo, que allá no había paz y que esa cosa la estaba esperando. Con el tiempo aceptó quedarse en casa de mis padres en el pueblo. Así pasaron los meses. Mi abuela retomó una rutina más tranquila. Iba al panteón seguido a visitar la tumba de mi abuelo, y a veces rezaba por él. Aún así, ya no volvió a mencionar visiones ni pesadillas tan fuertes como las que tuvo antes. Fueron 2 años los que alcanzó a vivir después de la partida de mi abuelo, y cuando nos dejó sentimos como si finalmente hubiera podido descansar en paz. El rancho mientras tanto quedó solo. La casa y los corrales se fueron llenando de monte y de silencio. Los animales los repartieron entre los mismos vecinos, y lo poco que quedaba se fue perdiendo con los meses. Era raro pasar por el camino y no ver a mi abuela en el corredor o a mi abuelo cuidando los animales. El lugar se sentía vacío, como si nunca hubiera pertenecido a nadie. Pasaron algunos años así, hasta que mi madre y sus hermanos tomaron la decisión de venderlo. Yo mientras tanto seguí con mi rutina en la cuatrimoto. Las entregas me mantenían ocupado,
y con el tiempo me fui ganando la confianza de más personas en los ranchos y en el pueblo. Era mi manera de ganarme la vida y al mismo tiempo mantener la mente despejada de lo que habíamos vivido. Claro que la historia de mi abuela corrió entre la gente. Lo curioso fue que los nuevos dueños del rancho nunca reportaron nada extraño, o al menos no que nosotros supiéramos. Para la familia eso era confuso, porque por un lado nos daba alivio pensar que el lugar se había liberado, pero por otro nos hacía pensar si de verdad todo había terminado ahí, o si simplemente lo que nos había atormentado ya no tenía quien seguir. Durante ese tiempo en que yo seguía trabajando en la cuatrimoto, empecé a darme cuenta de algo. No era el único que había pasado por experiencias extrañas. Mucha gente se acercaba a mí, sobre todo cuando escuchaban lo que le había sucedido a mi abuela. Algunos lo hacían con curiosidad, otros con un poco de miedo, pero lo cierto es que varios me contaron cosas muy parecidas a lo que yo había vivido, como si en algún momento hubieran cargado con una sombra en el monte. Una tarde, mientras me detenía en una tienda de una comunidad para comprar un agua, un señor ya grande, de unos 60 años, se me acercó. Ya lo conocía porque en algunas ocasiones le habíamos vendido carne. Me contó que hacía muchos años, poco después de que uno de sus nietos falleciera, él comenzó a verlo de nuevo. Al principio eran cosas pequeñas. Decía que en ocasiones, cuando estaba solo en el patio, alcanzaba a ver al niño jugando con las gallinas. No era un juego largo ni continuo. Solo de repente lo veía salir de una esquina, correr hacia las aves y asustarlas, como lo hacía cuando estaba vivo. El hombre hablaba con los ojos vidriosos, como si lo recordara con cariño y al mismo tiempo con un dolor profundo. Dijo que lo curioso era que esas visiones solo ocurrían cuando no había nadie más con él. El niño aparecía únicamente cuando estaba solo y siempre se iba en cuestión de segundos. Así comenzó todo, con esas pequeñas apariciones que al principio lo llenaban de ilusión. El señor confesó que no sentía miedo, más bien lo contrario. Sentía un poco de alegría al volver a ver a su nieto, aunque fuera por instantes. Pero con el tiempo esa ilusión se fue convirtiendo en algo más inquietante. El niño se le aparecía cada vez más seguido y cada vez más cerca. Me comentó que hubo noches en que lo escuchó correr dentro de la casa y que incluso llegó a sentir como alguien pequeño se le sentaba en la cama. Cuando encendía la lámpara no había nada, pero él juraba que el peso seguía presente unos segundos más. Su esposa nunca le creyó. Ella se ponía triste y le repetía una y otra vez que dejara descansar el alma de la criatura. Pero él me confesó que en el fondo no era que lo llamara, sino que simplemente aparecía, y que aunque trataba de ignorarlo, era imposible no mirar cuando lo tenía frente a él, sonriéndole desde la oscuridad del corredor. Una tarde, cuando caminaba por un sendero que llevaba a una parcela cercana, iba solo, cuando a lo lejos alcanzó a ver a alguien caminando a un costado. Era la misma silueta de su nieto. Lo reconoció al instante por la manera en que caminaba, con esos pasos juguetones, como si estuviera brincando mientras avanzaba. El corazón se le aceleró porque aunque sabía que era imposible, sus ojos no podían negar lo que veían. El niño se movía ligero. De pronto corrió y en un movimiento rápido se trepó a uno de los árboles. Por un segundo se le olvidó que su nieto ya había partido hacía unos meses. El instinto le ganó y se acercó corriendo hacia el árbol, asustado de que pudiera caerse. Pero cuando levantó la vista todo cambió. Lo que estaba allá arriba lo miraba directamente. No eran los ojos de un niño, eran ojos completamente negros, tan profundos que parecían pozos. No tuvo tiempo de reaccionar. En un segundo aquella cosa se le vino encima desde la rama, cayendo con fuerza sobre él. Lo tiró de espaldas contra la tierra. El señor me decía que sintió el golpe seco en la espalda y cómo el aire se le escapaba del cuerpo. Y encima tenía ese bulto, pesado, real, tan tangible como cualquier ser humano. Lo vio cara a cara y se dio cuenta de que no era su nieto. Lo que tenía enfrente era algo mucho más oscuro, con la piel tensa, los ojos negros y la boca deformada. Esa cosa lo atacó con una furia que nunca imaginó. Sentía cómo le clavaba las uñas en los brazos y en el pecho, cómo lo mordía en el hombro y trataba de hundirle los dientes.
Era como luchar contra un animal rabioso, pero con el rostro de alguien que uno quería. El hombre me confesó que gritó con todas sus fuerzas, y justo cuando pensaba que ya no podía más, escuchó pasos en el camino. Otro campesino que venía de regreso corrió a auxiliarlo. El pobre hombre lo ayudó a ponerse de pie, lo levantó como pudo, pero cuando miraron hacia el árbol ya no había nada, ni rastro del niño, ni de esa cosa oscura que lo había derribado. El señor, todavía agitado y con lágrimas en los ojos, buscaba por todas partes, convencido de que debía estar escondido entre la maleza. El otro campesino, que no había visto a la criatura, pálido y con miedo, le dijo que seguramente había sido un duende, que esas cosas a veces se aparecían para molestar a la gente. Pero el señor negó con la cabeza. Él ya conocía historias de duendes, sabía cómo los describían los viejos del rancho, y eso que lo atacó no lo era. Me confesó que desde ese día entendió que lo que lo había estado acompañando no era su nieto, era otra cosa, algo oscuro que había usado su imagen para acercarse, para que él bajara la guardia, y cuando ya lo tuvo cerca se mostró como lo que realmente era. Poco a poco me fui enterando de más casos. Algunos parecían muy parecidos a lo que me había pasado a mí con la figura de mi abuelo. Una de esas historias me la contó una señora que había sido conocida de mi abuela en vida. Era una mujer sencilla, que pasaba los días cuidando a su familia y su casa. Una tarde, mientras platicábamos, me dijo que lo suyo no había sido con una persona, sino con un animal. Me contó que hacía poco había perdido a su gato, un animalito que había tenido por varios años y al que toda la familia quería. No había pasado ni un mes desde que lo habían enterrado cuando comenzaron a sucederle cosas raras. Al principio eran sensaciones pequeñas, nada que pudiera tomarse en serio. Decía que mientras estaba en la cocina, de pronto sentía el peso del gato en sus piernas, como cuando se le subía para pedirle comida. O escuchaba un maullido cerca de ella, tan claro como si el animal estuviera detrás de la puerta. En otras ocasiones, cosas que tenía en la mesa o en un estante se caían de golpe, igual que cuando el animal brincaba de un lado a otro. Lo extraño era que todo eso solo le pasaba a ella. Ni a su esposo ni a sus hijos les ocurría nada parecido. Al principio no lo comentó mucho porque le daba pena. Pensaba que quizá estaba perdiendo la cabeza o que era solo el dolor de la pérdida. Pero un día, al caer la tarde, lo vio claramente. La señora estaba sola en el corredor cuando alcanzó a ver al gato justo frente a ella. Se quedó parado mirándola, pero algo no estaba bien. El animal se veía sucio, con el pelaje enmarañado, como si se hubiera peleado. La mujer sabía bien lo que había escuchado desde niña. Los difuntos no vuelven, y mucho menos de una forma tan visible. En ese instante supo que lo que tenía frente a ella no era su mascota, sino otra cosa que usaba su imagen. No quiso acercarse ni hablarle. Lo único que hizo fue prender una veladora en su altar y pedir por el descanso de su gato. Le rezó con cariño, pero se prometió a sí misma no volver a prestarle atención a lo que apareciera. Me dijo que estaba convencida de que hacerle caso era como abrirle la puerta, como dejarlo entrar. Y así fue como lo enfrentó. Aunque lo extrañaba mucho, lo ignoró por completo cada vez que creía escucharlo o sentirlo. Con el tiempo las apariciones se fueron apagando, hasta que un día desaparecieron por completo. Al final me confesó algo que se me quedó grabado. Dijo que esas no eran almas de personas ni de animales, sino seres oscuros que se disfrazan de lo que más duele perder. Si uno se engancha, esos seres terminan enloqueciéndote. Ya pasaron varios años desde que mis abuelos se fueron. A veces me parece increíble pensar que el rancho ya no es de nosotros, que aquella casa donde pasé tantos momentos con ellos ahora pertenece a otra familia. Sin embargo, lo que nunca ha cambiado es la costumbre de visitarlos. Cada vez que tengo la oportunidad voy al panteón y me siento frente a sus tumbas a platicarles un rato, como si estuvieran conmigo otra vez. Les cuento de mis días, de mi trabajo, de cómo sigo recorriendo la sierra y de cómo trato de ser una persona tranquila, como siempre me aconsejaron. Recuerdo que cuando mi niña cumplió apenas un mes la llevé conmigo. Fue algo que sentí que debía hacer. Me paré frente a sus tumbas con ella en brazos y les dije que ya era papá.
No sé cómo explicarlo, pero al hacerlo me invadió un sentimiento muy fuerte. Era como si en medio de la tristeza de ya no tenerlos conmigo pudiera compartirles una alegría tan grande. Me quedé ahí un buen rato, hablándoles en silencio, presentándoles a su bisnieta. La verdad es que los extraño mucho. Extraño la sonrisa tranquila de mi abuela cuando me recibía con café, y las pocas pero firmes palabras de mi abuelo, que siempre terminaban siendo consejos que me acompañan hasta hoy. Extraño el rancho, aunque sé que allá quedaron recuerdos que no siempre fueron fáciles. Lo único que me queda es seguir visitándolos, seguir platicándoles, seguir honrando la memoria de quienes fueron. Porque al final lo que permanece es el amor que uno guarda por la familia, incluso cuando ya no están físicamente con nosotros. Y cada vez que me siento frente a sus tumbas, sé que de alguna manera me siguen acompañando. Saludos, mi querida comunidad. Espero que estén teniendo una muy buena jornada. Ya casi termina el mes y créanme que ha sido una montaña de emociones. Les prometo que pronto habrá muchas más historias. He pasado por unos momentos complicados en mi vida, pero estoy seguro que juntos nos irá mejor. Gracias por siempre estar para mí. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.